compañero, a quien le habla es Brigiera Celiaroni, Uywa. Este trabajo hemos realizado con la compañera también Ángeles Colonio Ruth Sarón y la compañera Rosario Capcha Álvarez, y quien nos enseña la doctora Katia Luz Antibáñez Calderón. En el tema que nos tocó es el usufructo. Me voy a basar a la introducción, ¿no?, del usufructo, ¿no? El usufructo dentro del derecho real, temporal o vitalicio que autoriza al usufructuario a usar y disfrutar como el propietario mismo de una cosa perteneciente a la otra, con la carga de conservar la sustancia, es decir, podrá hacer, ¿no?, el acto sobre la cosa o bien usufructuado, pero el dicho acto se limitará a usar la cosa y percibir los frutos de la misma, que sean estos naturales o industriales o civiles, ¿no? Entonces, en nuestra legislación se considera el usufructo como el usufructo en el derecho real y temporal y el disfrute de los bienes ajenos, en este caso, ¿no? En el Código Civil describe que el usufructo, en el artículo 467, el usufructo del derecho a disfrutar los bienes ajenos con las obligaciones de conservar de su forma de la sustancia, a no ser que el título de la Constitución o la ley autorice otra cosa, en este caso, ¿no? Puede entenderse como la desmembración temporal del dominio por el cual el titular del derecho del usufructo o el usufructuario puede disfrutar de los bienes de otra persona, con la condición de que no se deteriore y se destruya, ¿no?, el bien, mientras que el dueño o el nudo propietario conserve la propiedad, pero sin poder disfrutarla, en este caso, ¿no? Entonces podemos decir que en el derecho real sobre la cosa de otra, el poder del usufructuario no es una parte del dominio de la otra cosa sobre el cual recae el modo de que se pudiera decirse que el dueño o el usufructuario comparten la propiedad de esta. Solo de modo impropio se puede clasificar el pars domini, ¿no?, en el sentido que transmisoriamente atribuye a los usufructuarios parte de las facultades del goce, del uso y del goce que corresponde sobre la cosa a quien fuere el propietario pleno, ¿no?, de la cosa. El usufructuario está autorizado el usufructuario está autorizado a poseer usar la cosa, hacer suyo los frutos que produzca, pero debe conservarla sin alteración y carece de las facultades a disponer de ella, ¿no? Las facultades que corresponden al propietario, al que sigue perteneciendo la cosa usufructuada, ¿no? Bien quien, mientras que el usufructo dura el dominio propietario nudo, porque quedarse sola o escuetamente la propiedad desnuda, vacía del goce y disfrute de la cosa. Entonces, ¿no? Entonces, más que eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, la importancia que le da, ¿no?, en los derechos reales dentro de este derecho civil para contemplar su significado e importancia de los mismos que puedan diferenciarlo en los derechos personales, comprendiendo su ubicación en el derecho civil y los temas, figuras jurídicas que bien son para poder obtener el pleno conocimiento como dice en el libro segundo del Código Civil, referente a la cosa o bienes, adquisición del derecho, liberación de las obligaciones, accesiones, posesiones, etc., ¿no? Y así como el aprendizaje de la elaboración de interdictos, los protectores, ¿no?, o la posesión, entre otros, ¿no? Entonces la diferencia entre el usufructo perfecto consiste en que el usufructo
perfecto es el usufructuario, adquiere solo un derecho del uso, disfrute de la cosa, pero no de la propiedad, mientras que en el causifructo, en el cambio, se adquiere el dominio de la cosa y puede disponer de ella libremente. En más, el cuasifructo se constituye exclusivamente con la finalidad del usufructuario disponga de la cosa, ¿no? En este sentido, el término del causifructo, el usufructuario no está obligada a devolver la misma cosa, como si ocurre en los casos de usufructo perfecto, sino que deberá devolver la otra de la misma especie y cantidad, ¿no? Entonces, como su propio nombre lo indica, ¿no? El derecho permite a su titular del uso y el disfrute de la cosa, ¿no? Entonces, pero no se confiere disposición. El uso comprende toda la destinación natural y normal de la cosa y el disfrute toda la posibilidad de adquirir los frutos naturales de ella, ¿no? Entonces, produce mediante su percepción, esta figura se comenta en la parte inferior, el free incluye también la facultad de ganar frutos civiles día por día, concretamente de arrendar la cosa usufructuada, también incluye los ejercicios de la servidumbre, ¿no? En este caso, favorezcan el predio sobre recae el usufructo, ¿no? Bien dice el autor Guzmán Brito, cita la página 610, si no existe causa alguna que impida constituir el usufructo sobre una cosa no fructífera, la norma hace constituirlo sobre una cosa inmueble o inmueble, ¿no? Inmueble o mueble. No es consumible, pero por naturaleza produce frutos naturales o civiles. En este caso, en este sentido, puede afirmarse que de las dos facultades que posee el usufructuario sobre la cosa, objeto o usufructo, de lo más importante, la que el sentido auténtico a este derecho real en la cosa ajena que disfruta, es decir, que el fruendi, tanto así que los estudiosos piensan que el ius utendi es mucho casos usufructo solo tiene sentido a función o como presupuesto de ius-fruendi, es decir, que si el usufructuario usa o utiliza la cosa, lo hace a función, ¿no? De obtener frutos. Así que si un fondo agrícola se realiza labores propias de la agricultura, esto tiene como finalidad obtención de frutos, ¿no? Obtener, ¿no? En este caso, ¿no? Y si una finca dedicada a cría de ganado de que se realiza labores de beneficio de reses, ellos tienen como finalidad, en principios de obtención de los productos propios de la industria ganadera, ¿no? Entonces, bien dice, según nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 999 del Código Civil, el usufructo confiere las facultades de usar, de disfrutar temporalmente del bien ajeno. El usufructo puede recaer sobre toda la clase de bienes no consumibles, salvo lo dispuesto en el artículo 1118 y 1020. Dentro de las fuentes formales del derecho tenemos la doctrina también conceptúa el usufructo, ¿no? También los derechos de obligaciones surgen en el usufructo. En cada caso particular se atenderá el convenido entre las partes, ¿no? No va a ser así aplicarse al Código Civil si pertenece a lo siguiente, ¿no? Que establezca en el Código Civil lo siguiente, ¿no? En el Código Civil establece, bien dice respecto del usufructo, por ejemplo, ¿no? Percibir los frutos de la cosa produzca ya sea una especie o monetarios, disfrute del aumento que reciba por accesión o servidumbre que tenga a su favor, ¿no? En este caso, utilizar por sí mismo la cosa usufructuada, arrendarla a otra persona e incluso anejanar
el derecho de usufructo, aunque sea a título gratuito, excepto en el caso de usufructo legal, que no es el único que no se puede transmitir, ¿no? Hacer el mejor que crea conveniente, simple, que altere la forma de sustancia de forma o sin tener el derecho de la indemnización por dicha mejora, en este caso, ¿no? Entonces, podemos decir que las obligaciones ante la constitución del usufructo forma el inventario de lo que vaya a recibir y a prestar fianza como garantía de lo que va a cumplir sus obligaciones, aunque en ambos casos la ley pueda disponerse de su cumplimiento. Simultáneamente, el usufructo como conservar las cosas que recibidas, hacer reparaciones ordinarias que sean necesarias para pagar los gastos y costos, los pleitos que se derivan dentro del derecho del usufructo, así como poner en el conocimiento del propietario cualquier acto de tercero que pueda lesionar a los derechos profesionales, ¿no? Al derecho de la propiedad en este caso, ¿no? Posteriores al usufructo, y básicamente va a devolver al nudo propietario la cosa usufructuada cuando acabe el derecho, ¿no? Una vez verificada la entrega, le va a devolver la fianza al usufructuario. Entonces vamos a ver una de las características, ¿no?, del usufructo en el derecho real principal, porque establece la potestad directa, inmediata entre el usufructuario y el bien. Además, este derecho tiene autonomía propia. Entonces, también podemos decir que se constituye un derecho de uso y goce en el bien del carácter temporal. Se limita en el ejercicio de las facultades temporalmente y no concede la facultad de enajenar el bien, que solo será reconocida el propietario del bien si ha dado usufructo. Recae sobre bienes ajenos y no sobre un bien propietario usufructuario. Bien dice Palacios Pimentel en 1979, en la página 267, está en la naturaleza del usufructuario, precisamente en el ser el derecho real de un bien ajeno, cuando se dice que el propietario X está usufructuando sus bienes, no se está expresando del ejercicio de estos derechos, sino también más bien alude al pleno ejercicio del derecho de dominio, y necesariamente se va a recaer en el bien propio, y en el término usufructo en el derecho civil se refiere a la figura en que estamos examinando el usufructo, el poseedor inmediato de los bienes, y por ello que se posee se garantiza por la ley, pudiendo utilizar los interdictos de retener y de recobrar, ¿no?, incluso contra los propietarios, ¿no? También en el usufructo, su coexistencia con la propiedad viene a ser, se presenta una titularidad jurídica que permite total adscripción de las utilidades de un bien a favor de un sujeto, y los demás derechos reales son formas de distribuir la posibilidad de utilizar los bienes, en este caso, ¿no?, partiendo del concepto de la propiedad. Por lo tanto, todo el derecho real son modos limitados a poder sobre un de los bienes, ¿no? Entonces, también podemos decir que las obligaciones o deberes de colaboración del usufructuario, Gonzalo Barrón, en el 2010, en la página 618, están concurrencia, el derecho real propietario y el usufructo sobre un bien. Impone la existencia de las obligaciones específicas y los deberes concretos de colaboración entre ambas partes, como propietario y el usufructuario, ¿no? También dice, el deber de conservar o ser conservación del usufructuario tiene la facultad de usar un bien sin hacer modificaciones algunas, manteniendo la conservación del mismo. Entonces, sin embargo, nuestro Código Civil, en el artículo 1683, establece un criterio para el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, también cito a González Barrón, bien dice en la página 618, es aplicable la
Analógicamente, la norma prevista para el arrendamiento por la que el arrendatario, el usufructuario, es responsable por la pérdida o el deterioro del bien, ¿no? O que ocurran en el curso de la relación jurídica si no pruebe que ha ocurrido por causa no imputable, ¿no? O a él, ¿no? Repararse, que tiene que repararse, que la norma establece un severo régimen de responsabilidad por el cual el usufructuario solo se libera a responder toda la pérdida del deterioro si prueba la causa o imputable que ocasionó los daños, ¿no? Por ende, si las causas son desconocidas, entonces el usufructuario no se libera de la responsabilidad que queda la obligado resarcimiento de los daños. Es algo bueno cuando el usufructuario se exonera cuando en media de origen la pérdida de deterioro se encuentra en el hecho ajeno a su esfera de interés, ¿no? Entonces causa no imputable, lo que acerca a la causa liberatoria en el caso fortuito o fuerza mayor en este caso, ¿no? En el artículo 1013 del Código Civil, el usufructuario está obligado a efectuar reparaciones ordinarias o si por la culpa se necesitan obras extraordinarias, debe hacerlas a su costo, ¿no? A su bolsillo, como se dice, ¿no? Repararlo él, ¿no? También deberes de aseguramiento, ¿no? En este caso también, ¿no? Bien dice González Barrón, la obligación del usufructuario de conservar el bien para en su momento restituirse el propietario hacen hacer algunos deberes especiales de aseguramiento consiste en el inventario o tasación de los bienes inmuebles. En el artículo 1006 del Código Civil, en la prestación de una garantía. En el artículo 107 del Código Civil, el inventario de las relaciones detalladas o bienes que constituyen una descripción valorizada o valorización que pueda realizarse en vía extrajudicial a través de un convenio con firmas legalizadas entre interesados, ¿no? En esta cosa el propietario o el usufructuario, ¿no? Pero por otro lado, el artículo 107 del Código Civil impone al usufructuario la obligación de prestar la garantía señalada en el título constitutivo de su derecho al que ordene el juez cuando se encuentre que pueda peligrar el derecho de propietario, ¿no? En este caso. Bueno, doctora, en este caso la parte de introductor lo acabo de mencionar y bueno, le paso a mi compañera Ángeles que le toca a ella. Muchas gracias, doctora. Bueno, doctora, yo les voy a hablar sobre la obligación de restitución del usufructuario. Dentro de esto, dentro de lo que significa la restitución, la obligación de la restitución del usufructuario, bien sabemos, ¿no?, que el usufructuario está obligado a restituir el bien en las mismas condiciones con las que le cedió este bien el propietario, ¿no? Por ejemplo, también nos dice que dentro de esto existen, por ejemplo, bienes que al usarlos alteran, ¿no? Que alteran su sustancia, no siempre me has entregado así, el propietario ha entregado así al usufructuario el bien y se le tiene que devolver así tal cual. Hay una excepción, por ejemplo, en los bienes muebles, que son los animales, los bosques, las minas, ¿no?, etcétera, que el usufructuario les ha dado, pero al restituirlo se entregan de otra, ya no con su misma sustancia. Entonces, en este caso, el valor económico se restituye en el valor económico, ¿no? Nos dice que en este caso se restituye el valor económico del bien alterado sustancialmente. En los casos de los bienes muebles, como les dije, los animales, bosques, etcétera. También tenemos a dos autores aquí. Tenemos a Gonzalo Barrón y a
García Valdecasas. ¿Qué nos dice Gonzalo Barrón respecto a esto, la obligación de la restitución? Está muy extendida la frase referida a que el usufructuario está obligado a la conserva, la forma y la sustancia de la cosa, ¿no? ¿Qué nos dice García Valdecasas también? Que la forma equivale al destino de la cosa, mientras la sustancia alude a su valor. Por tanto, el usufructuario deberá disfrutar del bien de acuerdo a su destino económico, de acuerdo a cómo lo ha destinado el propietario. Ya. Después, también nos dice que el usufructuario tiene la potestad de actuar sobre el aspecto físico del bien, si bien también debe respetar los cánones de la explotación normal del límite que se le exige al usufructuario. Ahora vamos a hablar sobre el régimen de los frutos. Pero antes de eso, vamos a primero explicar y hacer hincapié en respecto al concepto de los frutos, ¿no? Nos dice que son frutos los provechos renovables que produce un bien, sin que altere ni disminuya la sustancia. De acuerdo al artículo 890 del Código Civil, nos dice que el usufructuario tiene el derecho de hacer suyos todos los frutos derivados de un bien. Madre, note usted lo que mencione al respecto nuestro Código Sustantivo. En el artículo 999 del Código Civil nos dice que el usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien ajeno, como bien lo sabemos. A ver, aquí también tenemos un concepto referido al régimen del usufructo, de los frutos, el concepto de González Barrón. González Barrón nos dice que en un primer punto, por aclarar, es que no todas las utilidades que se produce un bien califican jurídicamente como frutos. Es decir, no todas las utilidades que se le da al bien van a calificar como frutos, ¿cierto? No todas, solamente algunas, en sus excepciones, las que en sí, netamente producen frutos, no todas. Pero antes de pasar al siguiente tema sobre el usufructo, quisiera darles un ejemplo, ¿cierto? A ver, se constituye usufructo a favor, un ejemplo ya, se constituye usufructo a favor de A, B, y C en sus órdenes. Por tanto, el primero ejercerá A, luego B y finalmente C. Con este último se extingue el usufructo. Con este último, C. ¿Me entiende? O sea, se constituye el usufructo a favor de A, después B y C. En ese orden, así como les he mencionado. Por tanto, el primero ejercerá A, ¿cierto? Luego B y finalmente C. Y con este último se extingue el usufructo. Ahora vamos a hablar sobre la extinción del usufructo. Dentro de esto tenemos a González Barrón. A diferencia de lo que ocurre con los modos extintivos de las obligaciones, las causales de extinción de la propiedad y en general los derechos reales no tienden un desarrollo doctrinal, detallado y sistemático. Esto implica que por naturaleza mucho más dinámica y transitoria de relación obligacional que conlleva una tensión entre acreedor y deudor, destina a su extinción, mientras los derechos reales, y en especial la propiedad por su carácter perpetuo, como bien sabemos, están dotados de cierta estabilidad y permanencia. En principio, las obligaciones existen para cumplirse y extinguirse. En cambio, los derechos reales han sido creados para mantenerse. Por tal razón, es conveniente que el Código Civil haya previsto una norma expresa para regular las distintas causas de extinción. Eso es lo que queramos antes de darle la extinción del usufructo, como una manera de alucir más el tema acerca de la extinción. Ahora sí, bien, tenemos las causales de extinción en el artículo 1021 del Código Civil, que nos dice que el usufructo se extingue por cumplimiento de los plazos máximos que prevé el artículo 1001 o del establecido en el acto constitutivo. El usufructo es temporal,
Si el usufructo es una persona jurídica, el plazo no debe exceder a los 30 años. En el caso de bienes inmuebles de valor monumental, de propiedad del Estado, que se hallen de materia de restitución con fondos de personas naturales o jurídicas, en el plazo máximo el plazo máximo será de 99 años. Después ahí tenemos lo que es la prescripción resultante del no uso de los derechos durante 5 años, la ausencia del ejercicio de facultades de uso y disfrute o absoluta falta de aprovechamiento del bien. Tiene como consecuencia la pérdida del derecho del usufructo, ejecutándose así una prescripción extintiva del no uso, por no uso. Ahora, dentro de la consolidación, en la reunión en una misma persona de las causalidades del nudo propietario y el usufructuario. Ahora también la extinción por la muerte o renuncia del usufructuario. La muerte extingue por completo el derecho del usufructo, al igual que la renuncia, que viene a ser una declaración formal o voluntad por la que se le abdica, depone la titularidad del derecho. También por la destrucción o pérdida total del bien. Si dicho bien ya no existe más en realidad de forma física, resulta obvio que el usufructo, al igual que la propiedad, se extinga de forma automática, sin perjuicio de eventuales acciones resarcorias, contractuales o extracontractuales a favor del perjudicado. Ahora bien, tenemos también lo que es hablarles ya a manera de terminar con nuestra exposición, hablarles sobre las conclusiones, ¿no? Sobre el usufructo. ¿Qué hemos entrado a tallar sobre las conclusiones? A modo de conclusión, nosotras hemos llegado al punto que el usufructo da derecho a disfrutar, ¿cierto? Bien sabemos, disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia y devolverlo así en su forma y sustancia al propietario, a no ser que el título de la Constitución o la ley lo autoricen de diferente manera. El usufructo puede ser temporal y vitalicio. El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes, tanto como bienes muebles como inmuebles, corporales e incorporales. El usufructuario tiene los derechos de uso de la cosa y percibir sus frutos. El usufructo se puede constituir por contrato, por acto de última voluntad. Resulta muy importante el derecho real del usufructo en nuestro ordenamiento jurídico, porque permite usar y disfrutar de un bien ajeno, con la condición de no enajenar, de no alterar ni alterar el bien, sino manteniéndolo y conservándolo en su forma y sustancia. El usufructo es un derecho real de duración limitada que permite usar y disfrutar de una cosa ajena sin realizarse modificaciones sustanciales del bien del uso, es decir, se constituye para atribuir las plenas facultades de disfrute de una persona con la finalidad de que éstas vuelvan a la propiedad de su legítimo dueño al cabo de un periodo de tiempo. Bueno, ahora a continuación. Doctora, buenas tardes. Prosiguiendo con la exposición, voy a dar a conocer lo que es el caso del tema referido, que es usufructo. Bueno, empezaré mencionando lo que es el expediente número 03866-2006, el cual nos da a conocer una sentencia del Tribunal Constitucional, dada un 12 de noviembre del 2007, mediante un pleno jurisdiccional con la asistencia de los magistrados, los cuales dan su punto de vista mediante esta sentencia. El asunto a tratar es el recurso de agravio interpuesto por el señor Faustino Mesa Gutiérrez contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, un 27 de septiembre. Empezaremos con los antecedentes. Con fecha 11 de marzo del 2002, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Juzgado Especializado en lo Civil de Lima,
a fin de que se le anule la resolución número 51 y a consecuencia de este se anule la cancelación del rubro D al 108, ficha 886 del registro de propiedad inmueble de Arequipa, en la cual se encontraba inscrito un contrato de usufructo. Dentro de este alega que la resolución viola sus derechos a la libre contratación y al debido proceso. Específicamente, la prohibición del desvío de jurisdicción, sometiendo a un proceso diferente lo que es el proceso de defensa y la motivación de las resoluciones. Refiere que la resolución cuestionada se dictó en un proceso de ejecución de garantías seguido por la empresa Móvil Oil del Perú contra Octavio Napoleón y la señora Roselvira. Los demandados de dicho proceso constituyeron una hipoteca a favor de Móvil, que al incumplimiento de pago, estos inscribieron en el registro un contrato de usufructo a favor del recurrente, que consta de escritura pública de fecha 19 de enero del 2001, que luego de decretada la adjudicación del inmueble a favor de Móvil, el juez ordena la cancelación de todos los gravámenes, dentro de las cuales se incluyó el asiento de usufructo que no fue notificado al recurrente, y este al enterarse solicita la intervención litis consorcial, la cual fue rechazada mediante decreto. La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 24 de junio del 2004, declara infundada la demanda, ya que no se puede plantear en un proceso de amparo, y también menciona que contenía pretensiones que solo podría conocer un juez de causa y más no un juez comisionado. Fundamentos. Supuesta vulneración del derecho de defensa. El recurrente menciona que dentro del proceso de ejecución de referencia, en ningún momento se le ha notificado la decisión judicial de la cancelación del derecho vulnerado, privándolo así de un derecho a la defensa, siendo este parte de un debido proceso. Al dictarse la resolución que afectaba el derecho vulnerado, se omitió poner en conocimiento, primero, la observación realizada por el registrador público sobre la procedencia o no de la cancelación del derecho. Por su parte, la juez demandada ha sostenido que el recurrente en ningún momento hasta la fecha se ha personado a su despacho a hacer valer sus derechos, solicitar una nulidad o impugnar lo que es la resolución, que en este caso es la número 51, la cual le afecta al recurrente. El Tribunal Constitucional también se pronunció y menciona que se ha enterado de una u otra manera de la resolución número 51, siendo así que pudo impugnar al mismo despacho, mas no a uno superior. Supuesta violación del derecho a no ser desviado del proceso preestablecido por la ley. Bueno, el recurrente alega que se resolvió la cancelación de inscripción del derecho de usufructo en el proceso de ejecución de garantías, en lugar de un proceso de conocimiento. Viéndose así la ausencia del principio de contradicción, la limitación de los medios probatorios, excepciones, defensas y plazos que nos ofrece este proceso. También menciona que el 48 juzgado, por ser un juzgado netamente de ejecución, solamente era competente para disponer el levantamiento del gravamen, que en este caso nos referimos a lo que es el derecho de usufructo, que constituye una carga y más no un gravamen. La juez demandada, por su parte, menciona que no se extralimitó en la función de cancelar la inscripción de usufructo. Menciona también que en ningún momento está ordenando actos que violen la norma, sino que está dando cumplimiento a un mandato que ya tiene la autoridad de cosa juzgada. Continuamos.
con la supuesta violación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. El recurrente cuestiona en sí que los jueces han confundido a dos instituciones distintas, lo que es el gravamen y lo que es la carga. Y a lo que nos referimos, el derecho de usufructo menciona y constituye que es una carga. A lo que el colegiado menciona que en ningún momento el juez ha realizado semejante comparación en ambas instituciones. Y ahora también advierte que recurrente en realidad lo que pretende es cuestionar la interpretación de las normas legales que ha llevado al juzgador a la consideración de que el asiento debería ser cancelado. Como ya quedó claro, el amparo no es una vía procedimental idónea si en caso existe alguna para interponer semejante pretensión. Concluyendo en el caso, el tribunal observa que el recurrente adquirió mediante un contrato un derecho de usufructo. Sin embargo, no lo inscribió inmediatamente, sino lo hizo con posterioridad a la hipoteca. Por tanto, el tribunal no considera que la resolución judicial que canceló la inscripción de usufructo después de haberse decretado la adjudicación a favor del banco pueda considerarse como una injerencia ilegítima, dado que se dispuso conforme a las reglas del ordenamiento que establecen la inoponibilidad de derechos no inscritos sobre otros que sí se encuentran inscritos. El tribunal ha resuelto declarar infundada la demanda de amparo. Publíquese y notifíquese. Bueno, doctora, este es el caso presentado por nuestro grupo. Gracias por su atención, compañeros. Gracias, doctora.